equipo que nos grabe, grábenos, por favor, para darle la bienvenida a un gran compañero, a un gran amigo, a un gran periodista y a un gran escritor, al queridísimo Ricardo Sevilla, que tiene mucho que platicarnos hoy precisamente de la, pues vamos, de esta presentación que se dio de ese búnker de Genaro García Luna. Y me parece, querido Ricardo, que don David ya tiene el video completo, pero te saludo primero con mucho gusto, querido Ricardo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias, querido Toño, público memorioso. Pues aquí, como bien dice, sin los grandes aparatos, que ni los queremos ni los necesitamos, porque lo único que queremos es que la gente vea, que esté informada con datos duros. Eso es lo más relevante. Nosotros no andamos buscando maiceo, no andamos buscando otra cosa que no sea la información. El tipo de periodismo que nosotros practicamos es un periodismo cercano a la gente. A nosotros sí nos va a encontrar en la calle, a nosotros sí nos va a ubicar perfectamente conversando con usted. Difícilmente nos va a ver conversando con los tranzas, con la gente de Claudio X González, porque esos no quieren conversar, esos no quieren debatir, esos no quieren dar entrevistas, como no sea entrevistas a modo. Pero estamos muy bien, mi querido Toño, espero que tú también te encuentres muy bien y aquí gustosos de estar en esta comparecencia, llamémoslo así, en este medio de comunicación libre como el viento, como dice mi querido Vicente Serrano. Me encuentro anonadado, así es como me encuentro en estos momentos tras la información que dieron a conocer ahí en el búnker de Genaro García Luna. ¿Y qué te parece que empezamos por eso, querido Ricardo? Tú lo estás considerando un faraón, ¿no? Estás viendo, das la visión de ese pues delirio faraónico de un narcotraficante que se llamaba Genaro García Luna, que desafortunadamente tuvimos de director de la AFI en el sexenio de Vicente Fox y de secretario de Seguridad Pública, el hombre encargado de toda la seguridad de México en el sexenio de Felipe Calderón. Y hace unos momentos platicaba con Alina lo muy cercano que no solamente resulta esto a los faraones, a los reyes, a los emperadores, sino a grupos que han destruido al mundo. Me refería hace rato al Partido Nacional Socialista, a los nazis. Cómo es que precisamente en este video de Infodemia plantean que había también un delirio de persecución muy a la Adolf Hitler y pues por eso es que tienen este búnker que es completamente innecesario para México, completamente tan innecesario como la suavicrema y tan faraónico como la suavicrema, como la estela de luz. ¿Qué nos puedes decir de esto, querido Ricardo? Muchísimo, fíjate que nos tocó precisamente pues estar vivos en los medios de comunicación corporativos justo en esos sexenios. Conocemos perfectamente cómo se dieron las cosas, estuvimos trabajando en su momento, la gente lo sabe, con el propio Ciro Gómez Leiva, que ahora se hace el oxiso, ahora dice que no, pero pues afortunadamente ahí están las informaciones que publicamos en medios de comunicación como Milenio, como Excelsior, como La Razón, etcétera, y sabemos perfectamente cómo se cuecen las habas ahí. Dice Raimundo Rivapalacio que los invitaban ahí, pero ellos nada más iban como una suerte de outsiders. Y a mí me parece eso espeluznante porque de acuerdo con lo que había dicho Raimundo Rivapalacio, eran personajes que solamente iban a ir a ver todo off the record, pero no iban a informarle a la gente. Entonces, ¿de qué se trataba esa comparecencia, ese tipo de investigaciones? De algo completamente anómalo. Los periodistas no deben estar cerca del poder, eso me queda a mí claro, ellos lo han dicho, pero ahí cayeron en una contradicción terrible. Hoy el presidente López Obrador nos muestra información a considerar y que da también hilitos para que vayamos jalando de ahí. También hace una comparecencia muy interesante Pablo Gómez que no solamente es un hombre bien estructurado, sino sabe perfectamente de lo que habla. Cuando Pablo Gómez está al frente de tal o cual responsabilidad, lo hace con muchísima pasión, lo hace no solamente con ingenio, sino con sagacidad. Y esto ahora en la unidad de inteligencia financiera, pues nos da elementos para considerar que el gobierno de Felipe Calderón fue un narcoestado. Así lo considera también el presidente López Obrador, que puede haber sido un narcoestado, y no se equivoca, pero para que la oposición moral
y periodísticamente derrotada no salga con sus argumentos de pacotilla, López Obrador le presenta lo que nos gusta a nosotros, datos duros, es decir, analizó las estadísticas de los homicidios que se registraron en anteriores administraciones, una cifra que, por cierto, aumentó justo durante el gobierno espurio de Felipe Calderón. ¿Ha respondido Felipe Calderón? No, no hasta ahora, no, y no tiene forma de hacerlo porque el pueblo de México sabe que ese tipo es un delincuente. Ya no hay que maquillarlo, ya no hay que hablar con circunloquios, hay que decirlo con todas sus letras, un delincuente que sabe muy bien lo que hizo su superpolicía Genaro García Luna. Este sujeto, ahorita está usted viendo el búnker, ya las cosas no son como eran en esa época, ahora ya está de una forma distinta, pero era completamente innecesario, como tú dices. ¿Dónde está Calderón? Esa es la pregunta que hemos planteado desde hace meses. ¿Por qué huye? ¿Por qué se esconde? Pues no tendremos respuesta a eso, y eso es lo risible, eso es lo absurdo, lo que contradice todo este discurso barato de los amigos de Calderón, de que fue un buen gobernante, pero déjeme decirle que todavía desafortunadamente hay desinformados que me han dicho incluso, oye Sevilla, ¿no crees que López Obrador se está manchando con Calderón? Así, hubo quien me lo planteó y yo les respondo a quienes piensen así, no, ¿qué va a mancharse? Aquí el único que se manchó y se manchó de sangre fue este miserable genocida. Sí, un genocida, que no se nos olviden los miles de muertos que arrojó su falsa y miserable guerra contra el narcotráfico. ¿No dicen que el que nada debe, nada teme? Y entonces, ¿por qué no regresa a México Felipe Calderón? Hoy el presidente López Obrador dijo que no hay ninguna investigación contra Calderón y aún así el tipo no se atreve a dar la cara. No nos sorprende que este sujeto se haya hecho el oxiso, no, de ninguna manera. Tampoco nos sorprende que, pues, no se haya dado cuenta de que Genaro García Luna estaba haciendo de las suyas. Ya ven que dice que es medio pasguatón, a lo mejor en una de esas estaba completamente ebrio como una cuba y no se percataba, pero eso es más que improbable. Lo que sí me sorprende, te debo confesar, querido Toño, es ver cómo estos periodistas, o periodistas entre comillas, históricamente chayoteros, se han hecho de la vista gorda. Lo que me sorprende muchísimo es su cinismo y su vileza. Pero lo que más me sorprende, asquea y hiela la sangre es ver cómo estos pseudo periodistas, estos pseudo intelectuales que en otro tiempo eran vistos como la máxima expresión de la veracidad, mienten e intentan lavarle la cara a un criminal como García Luna. Que Ciro Gómez Leiva visitó este lugar que usted está viendo en su pantalla, que fue a ver a García Luna al famoso búnker, es un hecho indiscutible. Que Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín también visitaron al superpolicía de Calderón en el búnker, eso es un hecho que ellos mismos han aceptado. Y aunque no lo aceptaran, ahí están las imágenes. Lo que indigna es que no lo reconozcan. Lo que enfada es que tengan la cara dura de decir que lo visitaron por chamba. Lo que deja al descubierto sus enjuagues es que un tipo tan execrable, por ejemplo, como Raimundo Rivapalacio, salga a decir, como lo ha dicho en varias ocasiones, que el búnker de constituyentes es una figura utilizada por López Obrador para denostar a periodistas y generar una campaña para que se les vuelva a estigmatizar. Usted sabe que yo, aunque soy vehemente, pocas veces cedo a la injuria gratuita, pero ahora sí le digo a Rivapalacio y a todos esos chayoteros, ya, no la chinguen. Está comprobado que recibían muchísima lana del gobierno Calderón y eran amiguis de García Luna. ¿Por qué carajo no lo aceptan? ¿Por qué no hacen una mea culpa y se alejan de tanta chingadera? ¿O es que acaso no les interesa cómo los vea la gente? ¿Acaso lo único que les ha interesado siempre es el dinero? Lo que hacía García Luna con invitaciones a periodistas era hablar abiertamente sobre el estado de la seguridad pública en el país,
y expresar sus propias valoraciones, como dice Raimundo Rivapalacio, ahí me parece algo sensacional, sensacional, porque como puede usted ver en estas imágenes que le vamos a poner en su pantalla, o sea, el propio Raimundo Rivapalacio lo dijo, dice, quien esto escribe, lo dijo en 2019, en esta columna que usted está viendo, dice, quien esto escribe fue varias veces a esas reuniones que tienen una modalidad de briefings normales en el mundo entero y desde el gobierno del presidente Carlos Salinas, usuales en distintas áreas de la administración. A mí eso no me parece absolutamente normal. Ahora, hay una parte en ese texto, que es otra de las imágenes que nos pueden mostrar ahí nuestro querido David, es una parte donde dice que este sujeto estuvo presente, fíjate nada más, Toño, cuando sucedió el accidente fatal del exsecretario de Gobernación, José Francisco Blake. ¿Se acuerda usted de Blake Mora? Pues resulta que ahí estaba Raimundo Rivapalacio. Él lo dice, él lo apunta. Ahora, me parece espeluznante. Me parece espeluznante cómo pudo suceder justamente un accidente que terminó con la vida del exsecretario de Gobernación cuando estaba justamente Raimundo Rivapalacio ahí. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo fue que lo invitaron? Y justo ese día, las coincidencias en política dicen, no existen. Y yo me pregunto, ¿tendrá conciencia Raimundo Rivapalacio de lo que está diciendo? ¿Está reconociendo que fue vía off the record al búnker de Genaro García Luna y que en ese preciso momento ocurre el accidente que termina con la vida de José Francisco Blake? Eso es lo que está diciendo, es terrible. Dice eso y dice más. Hay otra parte que quisiera que se la pusiéramos también a la gente, porque lo dice con todas sus letras, Toño. El búnker de constituyentes era una joya de tecnología contra criminales. Fue una desgracia que en el gobierno de Peña Nieto se desmantelara, al grado que funcionarios federales López Obradoristas piensan que hoy es mejor arrancar de cero que tratar de arreglarlo. Su pérdida, dice Raimundo Rivapalacio, es una desgracia para la nación. Lo demás es propaganda. Son palabras de este sujeto, una joya de tecnología, una desgracia para la nación su pérdida. Este tipo de cosas son las que nos hielan la sangre. Este tipo de confidencias que hacen estos personajes pensando al calor, no sé de qué, del delirio, son las que tenemos que mostrarle a la gente. Un sujeto que ha venido defendiendo a Genaro García Luna, que se encontraba en el búnker, este búnker que ha sido faraónico, que ya escuchó usted en la mañanera las cifras que se gastaron, que se dilapidaron en este sitio que estaba además construido con varios pisos hacia abajo y donde se sabía que entraba, de acuerdo con varios testimonios, gente, funcionarios de alto nivel, empresarios, el propio Raimundo Rivapalacio dice que ahí llegó a entrar Carlos Slim, lo dice él. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la desarticulación de un cártel criminal que estaba operando no con la anuencia del gobierno federal, sino desde el gobierno federal. Dice el presidente López Obrador que hay elementos para considerar que en efecto se trató de un narcoestado, y sí, no hay forma de desmentirlo. La administración espuria de Felipe Calderón fue un narcoestado. Y a las pruebas hay que remitirnos. Algo que me llama muchísimo la atención es lo que presenta Vicente Serrano. Vicente Serrano
pues se apropia, como debe ser, pues del escenario, plantea un cuestionamiento. Pablo Gómez dice, ahora que planteas esto, pues será importante que nosotros le preguntemos también al gobierno estadounidense, pues, pues que nos informe acerca de algo de dinero de lo que se está hablando. Algo que sí me descorazonó, por otro lado, querido Toño, es que no haya en curso una investigación sobre Felipe Calderón, aunque no la haya, aunque no esté en curso, puede ocurrir que sí suceda. Eso dependerá también de lo que vaya a responder Genaro García Luna. Si todavía le llegan al precio, se quedará callado, purgará la condena, como los buenos, como los leales narcotraficantes que son, y si no, pues estará sacando a balcón a Felipe Calderón, que sería, en todo caso, lo deseable, que este pillo fuera a la cárcel. Por lo pronto, está desaparecido. Anda por allá en fiestas, bailando, haciendo de las suyas, chupando como se debe, pero lo que sí es cierto es que este personaje invitaba a todos estos periodistas chayoteros ahí a ese búnker que usted ya está viendo en las imágenes que no son imágenes que nos alegren, que nos pongan contentos. ¿Por qué? Porque fue dinero del pueblo de México dilapidado en un centro, pues no de investigación, sino en un centro donde se vigilaba a los oponentes, a los opositores. Eso es lo que hacía el gobierno de Felipe Calderón y su superpolicía Genaro García Luna, hoy purgando cárcel y esperando con un reloj de arena, todos en México, pues viendo a ver cuántos años le echan. Ojalá que se pudre en la cárcel, mi querido Toño. Pues hay que ver qué pasa con eso. Ricardo, dices que Calderón seguramente está tomando como se debe, o a lo mejor como no se debe, todo depende de cómo esté. La realidad es que hoy sí, el presidente López Obrador dio una cruda verdad. Hoy, por mucho que Nancy Flores le insistía, le planteaba, pues la calidad criminal que se está demostrando de Felipe Calderón, no solamente en cuestiones penales, sino administrativas, no solamente como narcotraficante, sino como criminal de cuello blanco por estas organizaciones con las que lavó dinero según la misma unidad de inteligencia financiera. No lo dice solamente Contralínea o Nancy Flores, lo dice la Secretaría, la unidad de inteligencia financiera. Por mucho que están todos estos precedentes, hoy el presidente López Obrador desafortunadamente pues le da la cruda verdad a Nancy, le dice que no hay denuncia contra Calderón, ¿no? Y yo lo decía hace rato, considero que con mucho respeto, por mucho que el presidente nos diga a nosotros los mexicanos que no está en él la venganza, que para él es borrón y cuenta nueva, que su gobierno ya cuestionó al pueblo de México si quería o no un juicio a expresidentes, se mantiene ese clamor social por la justicia, por la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Pero mira, ¿qué te parece que vamos al tema? Insistimos más en este tema de los periodistas y le pido al equipo que nos grabe. Quiero ir analizando contigo foto por foto que se presentó en este video para pues exhibir el búnker de Genaro García Luna, esta obra como tú le llamas faraónica, que nada tenía que ver con el pueblo, con la gente, que simple y sencillamente pues se quedó en la peor de las peores obras del gobierno de Felipe Calderón y que además es muestra de esa corrupción, de esa situación tan lamentable en la que habría incurrido, no habría, ya es un hecho, ya fue declarado culpable, en la que incurrió quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y un narcotraficante, Genaro García Luna. Ya está, mire, eso ya es un hecho. Vamos a ver las fotos. Mira, a ver, don David, pónganos por favor ahí las fotos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Carlos Marín con Enrique Peña Nieto y Genaro García Luna. Imagínense ustedes. Carlos Marín, esta foto es, pues es muy ilustrativa. A ver si podemos ir a la siguiente, mi querido don David. Ahí tenemos a un Joaquín López Dóriga muy sonriente con Genaro García Luna. Tú y yo lo sabemos como periodistas, no se está siempre sonriente cuando entrevistamos a una persona, cuando estamos con un personaje público,
pues mantenemos una actitud lineal como periodistas porque lo vamos a entrevistar si ese es el caso. Si ese fue el caso de Joaquín López Dóriga. De hecho, hay otra foto de Joaquín mostrando una sonrisa Colgate. No sé si la tenga por ahí, don David. Mira esa sonrisa Colgate, querido Ricardo Sevilla y querido público consentidor, hablando con Genaro García Luna. Ve el amor con el que ve a Genaro García Luna. Observa el amor con el que lo ve. Obsérvelo usted, público consentidor. Y la cereza del pastel ese que ahora ya se volvió un enemigo de García Luna y un enemigo de Felipe Calderón. Mire usted con quién va caminando Carlos Loret de Mola, ¿sí? Con Genaro García Luna. Hasta se le salió el cuellito, estaba en tanta confianza Carlos Loret de Mola que así hasta se le salió el cuellito del saco, ¿no? de su camisa. De hecho, hay otra foto ya adentro del búnker. A ver si me la pueden compartir. Miren nomás, estaba tan metidazo en esta relación que tenía con Genaro García Luna y en el tour que le daban, que pues hasta el cuellito se le fue y no se dio cuenta, ¿no? No le dijeron a esos achichincles, oye Loret, señor Loret, se le está saliendo el cuellito por ahí. Esto, querido Ricardo, exhibe de cuerpo entero lo que nos planteabas hace unos momentos. Yo lo quiero cuestionar como tú. ¿Con qué cara estos personajes ahora nos van a salir con que no hubo algún tipo de vínculo con Genaro García Luna? ¿Con qué cara nos van a salir con que son periodistas independientes, que no pertenecen a algún partido? ¿Qué nos van a decir ahora? ¿Qué va a decir ahora Carlos Loret de Mola, que es muy crítico, sí, de Genaro García Luna hasta ahora, pero que cuando lo entrevistaba se ponía de tapete con él? ¿Qué nos va a decir Joaquín López Dóriga, que constantemente anda minimizando a cualquier otro periodista independiente, los ataca y etcétera? ¿Qué nos va a decir alguien como Carlos Marín, que siempre ha estado cercano a estas esferas del poder y que ahora lo vemos junto a un delincuente y un presunto delincuente? ¿De qué se van a disfrazar ahora estos personajes que aparecen en pantalla, Ricardo? Están desnudos ya absolutamente, Toño. La gente lo sabe. No había forma en otros formatos de comunicación en que estos personajes salieran a la luz. Hoy están completamente desnudos, no hay forma ya de que se tapen con ningún andrajo. La gente los está viendo de cuerpo entero, los está viendo y reconociendo y sabe perfectamente que hubo un vínculo. Pero no solamente entre estos personajes, hay que recordar a los medios de comunicación que representaban en ese momento la fotografía de Carlos Marín. Es justamente en el momento en que él era el director editorial del periódico Milenio, sí, de ese periódico que en algún momento colocó en la portada un revólver en el rostro del presidente López Obrador. Este personaje fue el director editorial de Milenio. En su momento hubo una trinidad, como le llamaban, de directores, y la tríada de directores era Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva. Y un cuarto que andaba por ahí, Federico Arreola, no lo olvidemos. Estos personajes eran la pleyad de ese medio de comunicación. Entonces, ahí, en ese momento, no es solamente la persona Carlos Marín, es el medio de comunicación Milenio. Hoy todavía van con Genaro García Luna, todavía lo está defendiendo Carlos Marín, se aferra, ya otros saltaron, como bien dices, Carlos Loret de Mola, que en ese momento tampoco es solamente la persona de Carlos Loret de Mola, en ese momento es Televisa. Aquí, por ejemplo, Joaquín López Dóriga es las dos empresas, porque recordemos que era Televisa en ese momento, conductor del noticiario estelar y también columnista de Milenio. Vean, como dices, aquí este amor, no, yo le soy siempre fiel, y en la fotografía anterior se está tocando el pecho, se toca el pecho ahí Genaro García Luna, prácticamente diciéndole, yo te llevo en el corazón, Joaquín,
hazme una prensa buena, que yo te sabré compensar, que yo te daré tu buen chayote. La gente sabe, Toño, la gente sabe perfectamente quiénes eran estos personajes. La gente que está saliendo y apoyando en las redes sociales lo supo desde siempre. Es increíble, es inaudito que un personaje como Felipe Calderón diga ahora todavía que no sabía que Genaro García Luna estaba haciendo sus tranzas, que no sabía que estaba haciendo de las suyas. Le dijeron que sí, todo el tiempo. Sus propios cercanos se lo advirtieron, le dijeron, le comentaron. Hasta el propio Germán Martínez Cázares ya dijo que le había advertido y que no hizo caso. ¿Cómo no iba a darse cuenta este borracho? Por supuesto que lo sabía. Y bueno, pues estos son los personajes que acudían de manera constante a este búnker al que hoy se tiene acceso, pero ya no es ese búnker que solía ser, ya eso ha quedado en el pasado, le han dado ahí como una, pues no sé, me imagino una manita de gato, pero lo que era ya no es. Aquí es una, pues la Guardia Nacional, da la bienvenida Rosa Isela Rodríguez, pero ya no es ese búnker al que tantos aspiraban a llegar estos comunicadores, estos políticos, estos empresarios, y que de acuerdo, por ejemplo, con el documental de Netflix, también la señora Wallace habría tenido acceso directo y ahí se podía meter sin ningún problema. Hay muchos personajes que estuvieron ahí y hoy están como flamantes conductores de noticias, hoy están como flamantes políticos, pero que no se nos olvide todo lo que representó. Es como si fuera una visita al Palacio Negro de Lecumberri. Todas las cosas que se vivieron ahí, toda la gente a la que se espió, pues ya no la estamos viendo, se ven solamente las instalaciones, pero imagínese usted lo tétrico que era en ese momento este búnker así llamado, porque ahí tenía incluso una sala especial para que el presidente, en ese caso Calderón, pues si había una invasión extraterrestre, pues se metía ahí corriendo y ahí se refugiaba, como bien dijiste, muy al estilo hitleriano, y que a México se lo cargara el payaso mientras él estaba resguardado ahí en el tercer sótano para que nada le pasara. Era lo que habían construido, un asunto faraónico con dinero del pueblo de México para resguardarse ellos y para espiar a sus opositores. Ese es el búnker de Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón. Ese es el búnker que nos vamos a presentar en los momentos más. De hecho, si quieres te puedes quedar, mi querido Ricardo, pero aquí te quiero agradecer esta, pues muy interesante análisis. Desafortunadamente esos medios de comunicación que una vez más quedan exhibidotes por sus actos, por sus acciones, y esos personajes que en su momento detentaron el micrófono o lo siguen detentando, ¿no? Eso es lo peor, algunos lo siguen detentando. Muchas gracias por, como siempre, dar este análisis muy, muy puntual, y te voy a pedir que por favor también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Me imagino que habrá muchas columnas ahora, habrá muchos datos duros que tengas que compartir, así que compártenos también tus redes sociales. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, pues síganme por favor, porque necesitamos ese empuje, necesitamos esa fortaleza que solo usted nos puede dar. Síganme por favor en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, un portal de reportajes, de investigaciones especiales. Síganme por favor en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Síganme, por favor, en el diario Basta, donde somos columnistas, y por supuesto, síganme aquí en La Familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana, mi querido Toño, y pues vamos a estar muy atentos a todas las reacciones, a todos los silencios que haya de parte de estos personajes que van a decir, vamos a andar pecho tierra,
como que nos pasó rozando y no nos dimos cuenta. Ya ves que para no darse cuenta, sigue en la escuela de Felipe Calderón. Es que no vi, es que no me percaté, es que yo no sabía, a mí nadie me advirtió, nadie me dijo. Entonces, todo esto que sale y está saliendo al respecto del búnker, esta obra faraónica de Genaro García Luna, estos personajes van a permanecer ahí un rato aguantando la respiración para ya después a salir. Ahorita se van a entretener un poquito dándole golpes a la ministra Yasmín Esquivel, ya ves que acaba de tuitear después de varios meses, entonces ya se le fueron encima. Lourdes Mendoza ya le dijo, ¿y para cuándo la renuncia? Entonces ahí se van a entretener un poco, van a tratar de dejar a un lado el tema del búnker de García Luna para concentrarse en lo mejor que saben hacer, la calumnia y la denostación. Ahí está Lourdes Mendoza, tuiteó hace un rato la ministra Yasmín Esquivel, que pues parece que es la antípoda de la ministra Norma Piña, que paradójicamente dicen que Norma Piña no da entrevistas, pero ni falta que hace, porque todos sus palafreneros están haciendo una defensa virulenta de este personaje, y ahí está Lourdes Mendoza. Usted ya conoce a Lourdes Mendoza, que tiene ojos por todos lados, sobre todo en los restaurantes fifís. Así que si usted está pensando en ir en un restaurante, primero eche un ojo a ver si no está ahí Lourdes Mendoza. No va a estar, pero tiene ahí sus contactos. Así que estamos pendientes, querido Toño. Yo por eso no tengo ninguna preocupación aquí en Kansas City, porque no hay tantos, sí hay, ¿no? Restaurantes así muy pipiris nice, pero si voy a un restaurante voy pues a las garnachas o los barbecues, ¿no? Así que no tengo problemas de que, y si me encuentre ahí, pues que me encuentre, ¿no? Pero bueno, querido Ricardo, si quieres, quédate para que veas el video y estamos muy, muy en contacto. Muchas gracias como siempre. De hecho, es lo que le voy a pedir a don David. Grave para saludar a mi amiga, a mi compañera corresponsal, Alina Duarte, que se conecta con nosotros ya en un día muy, muy especial, un día que es verdaderamente noticioso. Querida Alina, ¿cómo te va? Bienvenida Sin Censura. Muchísimas gracias, Toño. Bien, pues feliz de estar aquí con todas y todos el día de hoy. Te mando un abrazote a ti, a toda la audiencia y al equipo de Sin Censura. Un abrazote que va de vuelta, mi querida Alina. Y bueno, hay que empezar con este tema. Tenemos muchos temas contigo, querida Alina, pero ¿qué te parece que empezamos con esto? En la conferencia de prensa mañanera se dan a conocer una serie de datos sobre las empresas de Genaro García Luna, estas empresas que habrían incurrido en irregularidades. Se habla del PAN como un narcopartido ya abiertamente. Se habla de lo que tuvo que ver en todo esto el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, situaciones muy, muy fuertes, y no lo da Sin Censura, no lo da Vicente Serrano, Alina Duarte o Antonio Ruiz. Esa información la da la Unidad de Inteligencia Financiera con Pablo Gómez. Además de todo eso, el presidente hace aclaraciones muy, muy fuertes al gobierno de Estados Unidos, a los republicanos. Es un día verdaderamente noticioso, pero ¿qué te parece que comenzamos con las últimas revelaciones en ese búnker, que en efecto, pues simple y sencillamente revela los delirios de grandeza de esa pareja, la pareja García Luna, Felipe Calderón, que ahora están vinculando a un trío, Margarita Zavala. De hecho, hay una parte en este video que ponen de Infodemia en el que se habla de cómo es que pues tenía este complejo de Hitler, como para tener un búnker, para tener este delirio de persecución y delirio de grandeza, tuvo que hacer este búnker para Calderón, para él mismo, y hoy pues se enfrenta a situaciones muy, muy adversas. ¿Qué opinas de esto, querida Lina? Pues mira, yo creo que es bastante
vaya, va en bastante sintonía, ¿no? Con lo que hemos venido hablando aquí todos los días, que tiene que ver con que no solamente estábamos ante un gobierno que pues trató de legitimar una masacre en contra del pueblo mexicano, sino que el gobierno de Felipe Calderón pues prácticamente operaba como otro cártel más, sin embargo, no desde cualquier lado, sino desde el máximo poder, desde la máxima autoridad en este país, que era el Ejecutivo Federal. Y lo vemos, tenía todo a su servicio, ¿no? Genaro García Luna, yo creo que hay muchos medios de comunicación o incluso también un cierto sector de la población aquí en México que todavía no se dimensiona ante lo que estamos. Imagínense si ya se comprobó que Genaro García Luna estaba inmiscuido en temas de narcotráfico y crimen organizado, que no sabemos, ¿no? O sea, si ese es como la punta del iceberg, ahora imagínense todo lo que está todavía oculto detrás de estas relaciones de complicidad entre gobierno, ¿no? Entre el aparato estatal y los grupos de delincuencia organizada. Entonces, el pensar ahora este tema de los búnkers, ¿no? De la forma en la que operaba, hay que pensarlos no como una sede más de algún poder del Ejecutivo, sino realmente como una célula, ¿no? Del crimen organizando, teniendo todo a su alcance. Lo del búnker, la verdad, incluso hasta me parece como lo de menos, porque si ese está ubicado dentro de las instalaciones propias, ¿no? Dedicadas a la seguridad, imagínense lo que de forma ilegalmente, ¿no? Y clandestinamente, todavía no sabemos, todavía no conocemos, sean inmuebles, sean formas de operar, esto de ver, ¿no? Un búnker y alrededor un montón de pantallas en donde tenían información privilegiada para beneficiar a ciertos grupos del narcotráfico o sus intereses personales, pues claro, ¿no? Que tiene sentido. Miren, ahí están estas imágenes en las cuales, pues obviamente esto es claramente un casi que operativo de un grupo criminal, ¿no? O sea, para tener estas instalaciones es porque algo se estaba gestando, algo no querían que fuese público, algo, ¿no? Se estaba maquinando dentro de estas paredes, dentro de estas instalaciones. Entonces, tener ahora acceso al conocimiento de esto, pues es algo que la población deberíamos también de tratar de dimensionar lo que estamos viendo, lo que estamos teniendo de información a nuestro alcance. Entonces, de verdad, esto es brutal, ¿no? Pensar que esto es solo una parte de lo que realmente podemos tener acceso a todavía un sexenio sumamente oscuro, como el de Felipe Calderón, decía Olga Warner, ¿no? Felipe el Oscuro, y también seguramente el peñanietismo. Entonces, esto es solo la parte de infraestructura, ¿no? Ahora, pues obviamente esto que da a conocer Pablo Gómez, estas cifras de transacciones, ¿no? De grupos delincuenciales, aparato estatal nuevamente, el panismo, pues creo que por ahí tendríamos que seguir desmenuzando, porque por mucho tiempo a los medios de comunicación, a los periodistas, no solo se les amenazó, sino que además también se les criminalizó, se les dijo que eran unos exagerados, que no tenían pruebas, que lo que se estaba sustentando no tenía nada anclado en la realidad. Y ahora estamos viendo que se están comiendo sus palabras una a una. Felipe Calderón, García Luna, y seguramente en unas semanas, en unos meses, en unos años serán Marco Cortés, Santiago Krill, Gil, ¿no? O sea, todos los panistas, ¿no? Que se han llenado la boca de democracia, pues se van a comer esas palabras poco a poco, porque espero tengamos las pruebas suficientes para decir merecen estar en la cárcel, merecen pagar por sus crímenes, y claro está, yo creo que tenemos que seguir insistiendo una y otra vez en que tenemos que presionar también para que haya una transformación en el Poder Judicial, porque pareciera que tenemos muchas expectativas de que se procese a los culpables, a los responsables de todos estos actos de corrupción, desvío de dinero, narcotráfico, etcétera, y al final los dejan en libertad. Entonces creo que también tiene que ser una lucha paralela, el seguir insistiendo, el seguirnos organizando en torno a una transformación real del Poder Judicial en México. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, Alina, porque justo en estas declaraciones que hace Pablo Gómez ahí adentro de ese búnker, en este informe que da el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, menciona
una situación verdaderamente escabrosa. La participación directa del Partido Acción Nacional con Genaro García Luna, no solamente con Felipe Calderón, evidentemente, fue una participación directa, lo que se plantea, da incluso pues la cifra que te estoy buscando en estos momentos para que la planteemos por ahí. Dice Pablo Gómez que una relación financiera concreta entre el PAN y una de las empresas de Genaro García Luna, se habla al menos de $1 millón, ¿no? Al menos de $1 millón en todo esto, y es por eso que Vicente en esa conferencia le hablaba ya del narcopartido al Partido Acción Nacional. Y aquí tenemos que vincularlo directamente a la ideología del Partido Acción Nacional. Fíjate, hay algo que quería platicar contigo desde hace tiempo porque tú eres muy ávida en esta historia. El Partido Acción Nacional se funda, según el presidente López Obrador, para contrarrestar los programas y las acciones de justicia social del presidente Lázaro Cárdenas, específicamente la expropiación petrolera, ¿no? Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Lo que la gente no sabe es que el Partido Acción Nacional se fundó 14 días después de que Hitler invadiera Polonia, de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Y una y otra vez se ha planteado en investigaciones periodísticas cómo es que la realidad de ese partido, del Partido Acción Nacional, es fascista. Podría incluso llamarse de inspiración nazi del Partido Nacional Socialista de esa, ¿no? La década de los 30 y principios de la década de los 40 del siglo pasado. Hoy estamos hablando de un partido que ha sido vinculado directamente a un grupo del narcotráfico, pero que en otros momentos ha sido vinculado a otros organismos absolutamente violentos. Y desafortunadamente nos quieren jugar el dedo en la boca. Hoy nos dicen que los mismos representantes de ese Partido Acción Nacional, que el narcoestado lo tiene López Obrador, que hubieron narcoelecciones, cuando todas estas pruebas están en su contra. ¿Tú qué opinas de esto, Alina? Estaba volteando aquí en el librero, en algún lado tengo el libro del Fisgón, que se llama La raíz nazi del PAN, pero no lo alcanzaba a ver, sino bueno, ahora se los paso. Es muy interesante, porque justamente habla de toda esta formación de un partido, sobre estos cimientos que tú mencionas, querido Toño, en el cual pues la derecha mexicana pues no estaba exenta, ¿no?, de los grandes discursos fascistas en el resto del mundo. Entonces tenían grandes vínculos, tanto políticos, ideológicos, con movimientos pues nacionales, ¿no?, de ultraderecha y extranjeros. Entonces es justamente durante el cardenismo en donde la derecha mexicana crece con bastante fuerza, ¿no?, en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, está el tema de la Unión Nacional Sinarquista, que pues llegó a tener casi 500,000 de afiliados, ¿no?, y de afiliadas, que era pues un movimiento de extrema derecha. Entonces, imagínate, 500,000 de fascistas, ¿no?, en ese sentido. Y había otra que era también la Falange, que también llegó a tener decenas de miles de afiliados. Entonces, ahí había, dentro de estos esquemas, había grupos neonazis armados, ¿no?, que también tenían esta característica propia también de esas décadas, ¿no?, del movimiento anticomunista. Entonces, imagínate estos movimientos de 500,000 de personas en un lado, decenas de miles en otro, donde también tenían acceso a armas, anticomunistas, antisemitas, que incluso esa forma, esa parte más radical, pues eran las llamadas camisas doradas. Y es ahí donde parte de este panismo, ¿no?, va surgiendo. Entonces, no es nada más decir es que son unos fachos, es que sí son de la derecha, es que son de ultraderecha o neonazis. No es una exageración. O sea, realmente ha habido miembros de los que fundaron el PAN que no solo eran racistas, sino eran abiertamente fascistas, anticomunistas, anti todo, ¿no?, antivida. Y yo creo que ahí es en donde hay que entender que pues surgen estos personajes actualmente para darle seguimiento. Déjame te interrumpo ahí, Alina, porque esto que mencionas de que son contra vida los panistas,
puede sonar una exageración, pero no lo es. Hemos tenido un partido desde el principio de la Segunda Guerra Mundial que podría equipararse al Partido Nacional Socialista, que ocasionó la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler, ¿no? Esa es la realidad. Tenemos ese partido, ya ha estado operando en México durante todo este tiempo. Yo creo que no puede tomarse como exageración lo que nos estás planteando. Por supuesto que así ha sido. Hemos tenido un partido de ultraderecha durante todo este tiempo. Ha tenido sus destellos democráticos con algunos de sus representantes, pero siempre ha sido un partido de ultraderecha, violento, un partido que en todo caso no debería de existir. Fíjate, al concluir la Segunda Guerra Mundial se prohibió obviamente el registro del Partido Nacional Socialista, el partido nazi, y se prohibió en la Constitución de los alemanes el uso de la suástica, el uso de cualquier tipo de parafernalia nazi. Se prohibió la impresión incluso de Mein Kampf, Mi lucha, este libro infame de Adolf Hitler, y una serie de cosas. En México, pues tenemos un partido que está vinculado a eso. Ni siquiera acá en Estados Unidos, Alina, acá en Estados Unidos supuestamente existe el partido neonazi, están los que son ultraderechistas y etcétera, pero ni siquiera el Partido Republicano podría ser vinculado al Partido Nacional Socialista de Alemania, y en México sí, el PAN sí podría estar vinculado a eso, y lo seguimos teniendo como partido, y tenemos gobernadores de ese partido, y tuvimos 2 presidentes de ese partido. Perdón que te haya interrumpido, pero... No, querido Toño, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estoy buscando aquí la imagen de este libro que les comento, porque creo que es una consulta sumamente necesaria que hay que hacer. Se los voy a mandar ahorita aquí a los compañeros en producción a ver si lo podemos poner eventualmente. No hay que estar ajenos a estos debates, yo insisto, cuando hoy hablamos de fascismo no solamente es contundente, sino además es muy triste, porque estamos hablando de que son movimientos que no terminaron, ¿no? de ser derrotados ideológicamente, y eso es lo preocupante. Lo preocupante es ver nuevamente un movimiento tan amplio, abiertamente pues neonazi, ¿no? En América Latina con el bolsonarismo, en Estados Unidos también con el trumpismo. Aquí pues hay una parte también dentro del panismo que va directamente a esos orígenes de este PAN del que les estamos hablando. Miren, ahí está, esta imagen es de este libro del Fisgón, que estaría muy bueno que si pueden tener acceso a él, vayan y lo compren. La raíz nazi del PAN, porque ahí explica cómo estos nombres, que a lo mejor algunos nos suenan, otros no, como Manuel Gómez Morín, por ejemplo, también Gustavo Molina Font, Manuel Herrera Lazo, Pedro Zuloaga, fundadores de este partido, pues colaboraban, ¿no? con estos grupos de ultraderecha, o pertenecían a estos grupos también de ultraderecha. Incluso es muy interesante porque también en este libro se llega a tocar el tema gráfico, evidentemente, pues el Fisgón como caricaturista, pues también el tema del arte, ¿no? De la gráfica es importante, lo retoma. Y yo no sabía que, por ejemplo, el doctor Atl, que de hecho, si no mal recuerdo, algunas de las ilustraciones todavía de los libros de texto gratuito en México eran de él. Doctor Atl también era, parte de estos grupos pronazis, ¿no? Entonces, hay que ir recordando, hay que ir reviviendo para que no creamos que solo es una cuestión de democracia, de si eres de izquierda, de derecha. No hay que irnos con esos discursos. Realmente es gente que tiene un proyecto abiertamente fascista de las minorías y que han logrado dar continuidad durante muchísimas décadas a todo esto. Entonces, que no nos sorprendan lo que viene a decir Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, o ahora incluso nuevas generaciones. Hay una chica que tiene mi edad, es más chica que yo, se me acaba de oír, está en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Villagrán, que también tiene unos discursos terribles, ¿no? O América Rangel, también diputada, no es que se vayan a la ultraderecha, es que ese es el origen de este partido, representan muy bien este partido. Entonces, creo que es un buen momento porque todo esto se invisibilizó, se vistieron de demócratas, literal se subieron a un caballo con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y nos dijeron, ahora sí viene la democracia. Y no es verdad. El PAN tiene esta raíz nazi que no podemos negar, que no podemos ocultar ni debemos ocultar, y creo que es un buen momento
pues para poner esto a debate, porque además, perdón que sea tan repetitiva, hace unos días también muchos colectivos, colectivas, nos veíamos en la necesidad de hacer algo porque hemos visto que ya no solamente es el tema del pasado, ¿no? En ese sentido, ya no solo es lo que pasaron en los 30, en los 40, en los 50, ahora lo que estamos viendo es el resurgir también de un movimiento neonazi a escala global que deberíamos de tener sumamente presente, sobre todo en México. Hace unas semanas también fueron, digamos, víctimas de acoso, uno de los principales foros culturales en la Ciudad de México, el Multiforo Alicia, les fueron a pintar suásticas, además en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Que eso nunca había ocurrido, pero ahora pues van y le pintan suásticas, fueron a golpear a un compañero que es gestor cultural y le decían, por tu culpa, ¿no? Nos están cancelando nuestros conciertos neonazis, y lo golpearon. Iba a haber más conciertos neonazis en esta ciudad. Entonces hay un discurso también ya latente, pero también acciones neonazis ya hoy presentes en el país, además de esta cumbre de CIPAC, ¿no? Que tuvimos hace unos meses también en la Ciudad de México con Steve Bannon, un mensaje de Donald Trump tratando de impulsar a Eduardo Verástegui, con gente profundamente nazi, ¿no? A escala global, el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación también creo que es importante no solo evidenciarlo en estos espacios, querido Toño, sino también organizarnos, resistir y hacer, pues también, ¿no? Disputar la cultura. Y es por eso que en los próximos días, mira, aquí tengo un cartel que también ya se lo mandé ahorita a producción. El día sábado en Tlatelolco estamos organizando un evento para mencionar esto, Jornadas de Amor y Libertad se llama este encuentro, en un espacio que estamos buscando que se amplíe a más personas, un espacio decimos libertario contra el odio. Entonces va a haber un concierto en Tlatelolco, una jornada amplia, va a haber regalos de libros, va a haber la lectura del manifiesto Amor y Libertad, que también bastantes compañeros y compañeras prepararon para este evento, y van a estar cantantes como Silvana Estrada, Vivir Quintana, que bueno, es una de las cantantes también que ayer sonó por toda la marcha del 8M, el David Aguilar se llama, y Las Reinas Chulas, que también seguramente reconocerán a más de una, empezando por Nora Huerta, que hace esta caracterización de Sandra Cuevas. Van a estar ahí Las Reinas Chulas, entonces pues les esperamos el día sábado desde las 3 de la tarde en Tlatelolco, y también va a haber transmisiones ahí, creo que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lo estará transmitiendo, la Brigada para Leer en Libertad. Entonces, bueno, ahí están estas jornadas de amor y libertad para que vayan, y lo que decimos es, si el odio es su arma, que el amor sea la nuestra. Entonces, esto es contra los discursos de odio y expresiones fascistas, es por ello que se crea este espacio plural con organizaciones, colectivos, creadores, estudiantes, ciudadanos, ciudadanas, así que no solamente venimos aquí a decirles unámonos, sino también, pues vamos a gozar, ¿no? Vamos a bailar, vamos a cantar, si Sandra Cuevas no nos quiere ver bailar, pues vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a estar juntos entre todos y todas, pues contra el fascismo, querido Toño. Eso que mencionas es claro, ¿no? Desafortunadamente esa alcaldía está siendo gobernada por una fascista. Y ya para cerrar, esto le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe, ya para cerrar, porque en unos momentos más le vamos a presentar las imágenes exclusivas de Vicente Serrano adentro de ese búnker. Ya para cerrar contigo, querida Lina, mencionabas nombres de personajes que detentan puestos, desafortunadamente, con el Partido Acción Nacional. No en el partido, sino en la política en México. Hablas de Villagrán, de Rangel, de Cuevas, estas señoras que una y otra vez han expresado su evidente racismo, su evidente clasismo, y que pues desafortunadamente tenemos que tolerar nosotros los mexicanos. Es verdaderamente lamentable. Y en un país en el que la mayoría pues pintan del mismo color que tú y que yo, la mayoría de los que nacimos en esa gran tierra, somos de esa raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos, y no podríamos de ninguna forma comulgar con un partido que piensa en la pureza caucásica, que piensa en la jerarquización de la sociedad, que piensa en el individualismo, ¿no? No podríamos de ninguna forma congeniar con ellos, pero de todas formas
Ahí hay gente todavía votando por ellos, Alina. Hoy lo dijo el mismo presidente López Obrador, y tú lo decías hace unos momentos, en la Unión Sinarquista era 500,000, ¿no? Pero hoy en día hay millones de personas todavía, no son la mayoría, pero hay millones de mexicanos que sí se identifican con la idea del Partido Acción Nacional, con pues estas situaciones tan lamentables. Y ahora que tú estás haciendo llamados a la participación ciudadana, creo que también vale la pena hablar de esto, ¿no? De cómo es que como mexicanos tendríamos que sacarlos a patadas. Como decía el gran Bob Marley, tenemos que sacar esos locos calvos fuera de nuestro pueblo, así es, ¿no? Hay que sacarlos a patadas a los fascistas, eso no puede ser de otra forma, no estoy hablando de violencia, ¿no? Estoy hablando de que hay que sacarlos de la política, del empresariado, de todas partes, no pueden estar en posiciones de poder aquellos que son violentos y aquellos que tienen esta, pues, idea racista de la vida, clasista de la vida, jerárquica de la vida. Creo que eso es lo incorrecto. ¿Qué opinas de esto, Lina? Yo creo que tenemos grandes disputas también generacionales, ¿no? Ahí hay un tema y bueno, ahora creo que con mayor urgencia, ¿no? Cuando vas a una marcha del 8M y entonces ves un montón de jóvenes, ¿no? De 17, 20 años, además de mirarlas con envidia de que están en discursos, ¿no? Y debates que pues una se plantea ya a los 30, ¿no? Y yo las veía ayer en la marcha. También uno se plantea qué horizonte se construye, porque hay una disputa también de las narrativas de forma permanente, ¿no? Una disputa por el sentido común, y cuando una ve a jóvenes feministas que no les hace ruido que esté Kenia López Rabadán, Claudia Ruiz Massieu, ¿no? En la misma marcha, Sandra Cuevas, híjole, creo que es bien triste, ¿no? Porque entonces evidencias en la población que hay violencia en contra de las mujeres, pero pareciera que no hay una conciencia profunda sobre que hay otras mujeres que también violentan. Y eso pasa con la política y eso pasa, ¿no? Con la disputa ideológica, cultural, en todo sentido. Hay que seguir pensando en cómo le hablamos también a las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, esta mujer, esta chica que les decía, esta diputada panista Ana Villagrán, no tiene más de 35 años, no los tiene, es mucho más joven, yo creo, ¿no? América Rangel también es súper joven, y tú las ves y piensan como si estuviéramos en la Santa Inquisición, ¿no? O sea, tienen una mente tan retrógrada, que hablan con tanta facilidad en contra del comunismo, el socialismo, que quieren quitar la estatua del Che y de Fidel Castro, ¿no? Porque les hace mucho daño ver, ¿no? Que aquí también se gestó una lucha revolucionaria como la cubana. Es decir, tienen discursos tan obsoletos, pero que todavía merman dentro de un sector, pero además joven. Deja tú, o sea, yo pensaría que hay generaciones que decimos, pues bueno, después de tantos años de Televisa, TV Azteca y de medios impresos, ¿no? Difundiendo su ideología, ¿no? La de la derecha neofascista, pues lo entiendo, pero dentro de las juventudes hay que hacer una disputa, y por eso es que yo decía, es tan importante disputar culturalmente, ideológicamente, a través de formación política, a través de jornadas de amor y libertad, a través de videojuegos, ¿no? A través de absolutamente todo. Y ahí creo que tenemos un gran reto, porque si bien ahora creo que hay jóvenes también que se informan a través de estas plataformas, las dinámicas comunicacionales van cambiando. Entonces yo creo que en los próximos años nos veremos en la obligación también de buscar la interpelación, ya no solo entre nuestros pares, ¿no? Generacionalmente hablando, sino también entrarle. Yo me siento muy, muy anciana cuando se trata de hacer TikToks, o sea, no puedo hacer TikToks, pero también hay una disputa de narrativas, y hay TikTokers de izquierda que lo hacen bastante bien, ¿no? Y también sin ser forzada, hay que entrar en esas disputas. Están nuevas redes como Mastodon, es decir, hay nuevas formas también de comunicarnos para que las nuevas generaciones no crezcan con más panismo, no crezcan con más neonazis, no crezcan con más fascismo. Entonces yo creo que ahí también tenemos que pensar en cómo llegar a los jóvenes, qué quieren los jóvenes, cómo se están comunicando, acercar, ¿no? a las juventudes. Por eso creo que es un tema tan importante las juventudes, porque de eso dependerá también no solo el relevo generacional, sino en general
el proceso que hoy se está disputando, porque yo creo que hoy estamos comenzando, estamos echando raíces, si bien nos va, sobre algunos temas, sobre las grandes narrativas, los medios, la vida orgánica o no de los partidos políticos, qué es la izquierda, qué se entiende por transformación, pero solo dependerá de si estas otras generaciones logran entender eso y también reproducirlo. Y eso es la Revolución Cubana y eso es el chavismo. Hubo procesos también de formación política que permitieron, ¿no?, dar una comprensión plena de los procesos. Así que pues creo que la tarea es bastante grande, querido Toño. Hay mucho que hacer, Alina, y se lo digo a usted también que nos ve y que nos escucha. Esto es muy, muy serio, nos puede dar risa, ¿no? Tener ahí a personajes que se pongan el bigotito y que crean en la raza maestra, en sus estupideces, pero es algo muy, muy serio. Es algo que ha destruido países enteros, que ha destruido continentes. La última vez fue terrible, ocurrió en un pueblo que ni la debía ni la temía, al que convencieron precisamente con estas ideas de, pues de conservadurismo absoluto, de disque trabajo, de disque, pues vamos, independencia económica. Convencieron a un público que estaba bien de tener una sociedad jerarquizada, ser individualistas. Convencieron al público de que había diferencias entre nosotros como seres humanos, diferencias por nuestro credo, por nuestra piel, y terminó una situación muy, muy nefasta para todo el mundo. Yo sigo con esta idea de lo preocupante que es que en México exista no un partido de derecha, no un partido conservador, existe un partido de ultraderecha muy, muy peligroso, y esa es la realidad. Querida Lina, me dio mucho gusto platicar contigo, que nos des claridad de estos temas. Tú, por supuesto, lo sabes perfectamente, ahí tienes tus libros. Si yo le puedo recomendar a usted que nos ve, que nos escuche, otro libro en el que se plantea esto, busque a Juan Alberto Zedillo, el libro se llama Los nazis en México. Ahí se habla precisamente de esta unión sinarquista fundada en México mucho antes que el PAN, cómo es que tenían estos vínculos, cómo es que traían a México, traían al continente americano a personajes de la ultraderecha de Italia, de Alemania, de España, para que dieran pláticas a los neofascistas acá en México. No se pierde decirlo, se llama Los nazis en México, de Juan Alberto Zedillo, y por supuesto este libro que nos planteas tú, que es de, ¿me puede recordar el nombre del catolicismo? Es del Fisgón. Este es de Rafael Barajas, porque pensé que era bueno, este es de Rafael Barajas, el Fisgón. Hay otro libro que también hizo Ríos también es una explicación también en eso. Estaba pensando yo en Ríos también es una explicación de los nazis en México y sus vínculos con el panismo. Pero mientras tanto, querida Lina, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Muchísimas gracias. Pues ya saben, ahí creo que será importante que lo puedan encontrar, este texto, que veamos, ¿no? Más información sobre esta derecha que termina siempre persiguiendo, encarcelando, asesinando. Así que no es exageración, tenemos que tener estas herramientas también históricas claras para saber de dónde vienen ellos, dónde viene el oponente, y también informar a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter, en @Alina Duarte_, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com/Alina Duarte periodista. Y nuevamente les repito, el sábado en estas jornadas de amor y libertad en Tlatelolco a partir de las 3 de la tarde. Miren, yo no sabía quién era Silvana Estrada hasta que vi que entre las y los jóvenes es muy popular, así que va a estar Silvana Estrada, va a estar Vivir Quintana, va a estar el David Aguilar, las Reinas Chulas, se va a leer el manifiesto también del amor y la libertad, así que les esperamos ahí en Tlatelolco a partir de las 3 de la tarde el día sábado. Y pues bueno, siempre es un placer, querido Toño, platicar contigo, y también anunciar que próximamente también estaremos yendo a Texas, así que ya les informaremos también. Ahí justamente con el Fisgón vamos a ir a hablar también de esa raíz nazi del PAN por Texas, así que esperemos pronto darles también las fechas. Te mando un abrazote, Toño, a ti, a Ceci, a don David, a todo el equipo y obviamente a la audiencia de Sin Censura. Muchas gracias. También te mando un gran abrazo, un beso, mi reconocimiento siempre, querida Elena. Y pues ahí estamos. Yo, por supuesto, que me gustaría acompañarte ahí en Texas, tomar el tren aquí en la Union Station de Kansas City, verte por ahí, pero de aquí a que llego, olvídate. Y ¿quién haría el programa en la mañana, no? Así que, pero
pero pues ahí te deseamos lo mejor de lo mejor, y acuérdese, ahí va a estar Alina en Texas, hay muchos paisanos que pueden ir ahí a visitarla. Y bueno, ahí estará nuestra querida Alina. Y bueno, pues ahí está, ahí lo tiene usted, la querida Alina. Otra gran compañera aquí a Sin Censura, que seguramente tiene mucho que decir ante lo que ha ocurrido recientemente. Por supuesto que me refiero a la asesora en políticas públicas de la UNAM, a Renata Turrent, una gran analista aquí en Sin Censura. Renata, ¿cómo te va? Bienvenida a Sin Censura. Hola, querido Toño, amigo, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con todo el hermoso público de Sin Censura. Muy, muy bien. Tuve la oportunidad de conocer a un amigo tuyo de nombre Emiliano Gaitán. Ay, le mandamos un abrazo. Qué bueno. Un abrazo. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos a lo fuerte, a lo duro? Se dan a conocer muchos datos hoy. Hoy verdaderamente es difícil que el Partido Acción Nacional pueda responder a esto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera desde el búnker del PAN, el búnker de Genaro García Luna, confirma que ese partido le transfirió más de 1 millón a una empresa de García Luna, 1 millón de pesos a una empresa de García Luna. Confirma que hubo una relación financiera concreta entre el PAN y una empresa de Genaro García Luna. Y al mostrarnos estas imágenes del búnker, Renata, querido público consentidor, no podemos más que hablar de un estado represor. Sí, obviamente el narcoestado, obviamente lo terrible que significa que haya sido declarado culpable y que se haya comprobado que vivíamos en un narcoestado en tiempos de Felipe Calderón, pero también un estado muy represor, un estado que verdaderamente fue en contra de los derechos humanos de muchos mexicanos y muchas mexicanas, un estado en el que pues asesinaban con el mátalos en caliente, de la forma más desafortunada. Y hoy tenemos a personajes como Kenia López Rabadán quejándose de que supuestamente les echaron gas pimienta a las mujeres que marcharon en el Día Internacional de la Mujer ayer. ¿Qué te parece, querida Renata, que vemos estas declaraciones de alguien como Kenia López Rabadán? Alguien que se la pasa gritando en el Senado, que defendió a un violentador de mujeres, a Ismael García Cabeza de Vaca, cuando se refirió de forma grotesca, como si fuera un proxeneta de una jovencita a la que ni conocía, y ella lo defendió. Vamos a ver cómo se queja del estado represor en el que vive México. Es terrible cómo están aventando gas lacrimógeno. También te cayó, ¿verdad? Sí, se siente terrible, terrible. No puedo abrir los ojos. Que efectivamente no estábamos haciendo nada, ¿eh? Nada, estaba yo parada ahí, nada más. Solamente estábamos literal. No, yo literal estaba haciendo un video y me cayó terrible. Este gobierno no tiene límites. No, el gobierno que no tenía límites era el de su compañero de partido, Genaro García Luna, y de Felipe Calderón. Kenia, no nos hagamos, por favor. Y eso quedó exhibido hoy. Te escucho, Renata. Bueno, no sé ni por dónde empezar porque es una verdadera ofensa ver a personajes como Kenia mentir, primero que nada desmentir lo que está diciendo, ¿no? Es imposible que alguien que lo acaban de rociar con gas pimienta, como ella asegura, tenga el rímel perfectamente acomodado como sale en sus fotos. O sea, empezando por eso, ¿no? Cualquier persona, deja tú que la hayan gaseado, cualquier persona que se haya puesto rímel en su cara sabe que con una lágrima se te cae el rímel, entonces, por Dios, en ningún... Y perdón que te interrumpa con esto, tú y yo hemos estado en esas marchas, a mí sí me han gaseado, ¿no? O sea, no ando diciendo, ay, ¿cómo es posible? Me gasearon cuando era jovencito y hacía mis prácticas de periodismo. Fue una marcha, querida Renata, contra la presencia de George Bush en México, esta marcha que fue en contra de la guerra en Irak, que fue multitudinaria, y una marcha en la que metieron una bola de granaderos golpeadores, en las que a mí me dieron un latazo en el pecho, hasta me quedó ahí una herida durante algún tiempo, y cuando cae el gas lacrimógeno no puedes ni hablar. Hay gente muy experimentada que va a muchas marchas, muchos compañeros que hasta llevan leche, porque si uno se pone leche en los ojos ya
con eso se le quita a uno, pero no podría ni hacer el video, Kenia López Rabadán, perdón que te haya interrumpido. No, por supuesto que no, es que es verdaderamente un total cinismo que se puedan atrever a salir a decir que gasearon a alguien, como bien dices, hablando perfectamente como si no supiéramos cómo se siente el gas pimienta en la cara. Ahora, hay que entender, por supuesto, que Kenia López le está hablando a su público, que es gente que en su vida ha marchado, que en su vida probablemente los han gaseado, entonces que pueden caer en este tipo de fake news, este tipo de noticias falsas. Entonces, así hay que entenderlo, ¿no? Como una persona que está difundiendo noticias falsas, porque inmediatamente después de que Kenia López sale a decir esta fake news, la subsecretaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Marcela Figueroa, que es una mujer además, una funcionaria pública de primer nivel, experta en derechos humanos, es quien ha profesionalizado la policía de la Ciudad de México con perspectiva de género, es verdaderamente una funcionaria pública de primer orden. Y ella sale a aclarar que desde el 2018, y el gobierno de la Ciudad de México lo ha aclarado miles de veces, utilizan extintores con un polvo químico, ahí nos ponen un tweet, yo hice un hilo donde la cito a ella para que si les interesa ver específicamente qué es lo que tienen los extintores, lo cual está certificado por una norma, la NOM 04, y además de todo el llenado de estos extintores está supervisado por la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Internos de la Secretaría. Entonces, esto pasa desde 2018 bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, donde no se usa el gas pimienta. Es falso, es una fake news tal cual como conocemos miles de fake news que difunde el PAN y partidos aliados, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa decir es que está instrumentalizando una lucha justa, que es la lucha feminista, para hacer un golpeteo político, porque nadie en este planeta le puede creer a una mujer como Kenia, quien ha defendido violentadores, como tú ya bien mencionas, no solo eso, sino que su partido ha sido el peor enemigo de las mujeres desde el inicio. Ha sido el partido que ha operado en contra de la legalización del aborto desde desde que la lucha feminista ha estado tratando de legalizarlo. Fueron quienes lo echaron para atrás junto con la Iglesia Católica en 1994, han votado consistentemente en contra. El PAN, como ahorita en el inicio de esta intervención veíamos este búnker, el PAN hizo la guerra contra el narcotráfico. Los feminicidios durante la guerra contra el narcotráfico se triplicaron en ese periodo. Entonces, ¿cómo se atreven las panistas a llamarse feministas hoy? Para mí es una ofensa a cualquier mujer, a cualquier feminista, salir a decir que están marchando por las mujeres. A ver, si ahora están en este lado diciendo, a ver si nos interesan las mujeres y cambiaron de opinión, es decir, que toda la trayectoria política que han tenido consideran que ahora están del otro lado, perfecto, bienvenidas, ¿no? Para eso sirve el feminismo, para formar, para cambiar la mentalidad de las personas, para hacer a las mujeres y a los hombres también más libres. Es una teoría bellísima, ¿no? Bienvenidas si quieren hacerlo, pero primero que se disculpen, primero que empiecen a actuar con las mujeres en mente, pero que verdaderamente me parece una ofensa que se atrevan a venir a decir que son feministas, a invadir una marcha que no les corresponde porque jamás en la vida han luchado por las mujeres, todo lo contrario, y que además de todo vayan a la marcha única y exclusivamente a instrumentalizar una lucha por la que jamás han, valga la redundancia, luchado, jamás en la vida. Entonces lo que están haciendo es politiquería y fake news, y así hay que entender a Kenia López, que me da muchísima vergüenza que tenga tan poco pudor de salir a hacer este tipo de politiquería en un momento importante para las mujeres de este país, como es el 8 de marzo, que además creo que fue una marcha muy linda ayer, mayoritariamente pacífica. A mí algo que me sorprendió de ayer comparado con otros años es que cuando las del bloque negro empezaron a romper, por lo menos lo que a mí me tocó, empezaron a romper vidrios,
todas las compañeras de diferentes colectivos, diferentes edades, nos hicimos a un lado y entre todas empezamos a denunciar que no estábamos de acuerdo con el tipo de protesta que estaban haciendo las del Bloque Negro, porque es patrimonio público, porque es mobiliario público, porque nos cuesta a todos y a todas, y porque si bien en un inicio ellas lo hicieron como un llamado de atención, oigan, voltéenos a ver, estamos haciendo una demanda justa, hoy esa estrategia no funciona y por el contrario, afecta al movimiento feminista porque a nadie le gusta ver su ciudad destruida. Entonces creo que ha habido un cambio radical en la narrativa en cuanto a la acción directa y ahora la grandísima mayoría, se los digo con toda honestidad, la grandísima mayoría nos fuimos a manifestar de manera pacífica sin romper un solo vidrio, como en mi humilde opinión considero que es más poderosa una protesta pacífica, ¿no? Es muchísimo más poderosa e insisto, en su gran mayoría así lo fue. Tenemos desgraciadamente algunos incidentes aislados del Bloque Negro, pero bueno, en su mayoría eran consignas, abrazos, compañerismo, y bueno, algunas oportunistas como ciertas panistas que capitalizan o instrumentalizan una lucha justa. Y yo quisiera, de hecho, compartir esto contigo, Renata, y con el público. Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Hay que ser muy, muy claros en esto que tú nos planteas, en cómo es que están instrumentalizando precisamente de alguna u otra forma el feminismo para sus propios propósitos o motivos políticos, como se dice coloquialmente, para sacar raja política. Tienes toda la razón, el Partido Acción Nacional ha sido el principal partido en contra de las mujeres, es un partido en el que sus principales representantes, tanto hombres como mujeres, han sido misóginos, han sido represores de los derechos de la mujer durante tanto tiempo, y no veo con qué cara puedan ir a marchar hoy las panistas a decir que son feministas. Sí, precisamente en la elección de 2012 usaron a una mujer. Eso es verdaderamente lamentable. Usaron a una mujer para sus fines político-electorales. Se ha planteado una y otra vez que el Partido Acción Nacional hizo un trato con el Partido Revolucionario Institucional, lo ha dicho el mismo presidente López Obrador, para que quedara en el gobierno Enrique Peña Nieto. Hasta le compraron el avión ¿no? Lo más interesante de todo es que esto se ha confirmado por la misma Josefina Vázquez Mota. Hace ya algún tiempo, te voy a decir hace cuánto fue más o menos, hace un año, aproximadamente hace un año, Josefina Vázquez Mota daba a conocer en un foro que pues ella fue puesta como pues de mentis, como chocolate, como la candidata a la presidencia del Partido Acción Nacional, porque tanto Calderón como Fox apoyaron a Peña Nieto. Y mire, si usted no me lo cree, si cree que estoy aquí en alguna intención en contra del Partido Acción Nacional, aquí están las imágenes, aquí está ese momento en el que Josefina Vázquez Mota lo dice, hace un año. Una de ellas porque el presidente Fox, creo que es la primera vez que cuento esta, pero el presidente Fox, casi nunca me gusta contar nada de esto pero creo que es importante que las mujeres aprendamos y aprendamos a ser mucho más fuertes y aprendamos que nuestra lealtad de pronto también es una lealtad, no sé si llamarla excesiva o incluso a veces equivocada. Y lo hacemos con la pareja y lo hacemos en la política y lo hacemos de muchas maneras. Y no habían pasado ni 3 días que me había acompañado públicamente en Monterrey para decirme que me iba a acompañar. Y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial, sabemos lo que es un debate presidencial. Y era un momento que no era fácil de la campaña y justamente la noche anterior vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que en ese mail me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir, órale, Josefina, échate para adelante, cosas así, ¿verdad? Y entonces abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo, una noche antes del segundo debate.
Y me parece que eso es algo que se llama violencia de género y que muchas de nosotras jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen. Y finalmente, el día que gané la elección interna, que fueran, como lo he dicho, 25 estados, me llamó el presidente y me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, pues gané 25 estados. Y a mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, pero a mí me pareció un largo silencio. Y lo único que escuché del otro lado es, déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos. Y así empecé esa noche del 5 de febrero. Y lo comparto porque es cierto, tenemos que estar conscientes que es más difícil, pero es posible. Tenemos que estar conscientes. ¿Con qué cara? ¿Con qué, de verdad, con qué cara el Partido Acción Nacional nos dice hoy, querida Renata Turrent, querido público consentidor, que es un partido feminista, que está del lado de las mujeres? ¿Con qué cara tenemos ahí a Kenia López Rabadán, dizque sufriendo el gas lacrimógeno, dizque sufriendo la represión del gobierno, que no la vemos claramente ahí en sus supuestas pruebas? ¿Con qué cara el Partido Acción Nacional y estos sus representantes nos hablan de estas luchas tan importantes, tan fuertes para las mujeres? Su propia representante, a quien pusieron como su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, exhibe, lo dice abiertamente, apoyaron en el Partido Acción Nacional a Enrique Peña Nieto, lo apoyó Calderón y lo apoyó Fox. Lo acaba usted de ver y escuchar, te escucho también a ti, Renata. Pues la verdad es que nunca pensé decirlo, querido Toño, pero estoy de acuerdo con ella, ¿no? Estoy de acuerdo con Josefina en cuanto a que denuncia cómo la usaron. No estoy segura, y ahí veía algún comentario de nuestra querida audiencia que ella acusa esto como violencia política de género. No estoy segura que esto sea violencia política de género, sino es una instrumentalización de un personaje político. Creo que alguien como Fox hubiera hecho lo mismo con un hombre, con una mujer, con tal de mantenerse en el poder en esta alianza del PRIAN, ¿no? Creo que le tocó a Josefina. Por supuesto que a Fox ni al PAN ni a nada, nunca les ha importado las mujeres y las han puesto ahí como peones en primera fila por si las tienen que fusilar. Por supuesto no literalmente, pero políticamente pues más fácil hacerlo, pero creo una radiografía de cómo el PAN utiliza a las mujeres de su partido únicamente para ponerlas como primera fila en una batalla política, y si las tienen que tirar, las van a tirar, ¿no? Porque en eso sí pienso, por ejemplo, el panismo, ¿no? Ahorita yo me quedaba pensando desde el otro día, sinceramente es que si yo fuera Marco Cortés, yo hubiera tirado, o sea, la estrategia partidista del PAN debió haber sido denunciar a Felipe Calderón y decir, a ver, esta es una manzana, pensándolo políticamente, ¿no? Esta fue una manzana podrida, él y García Luna, no, el PAN se deslinda, el PAN no tiene nada que ver. Yo creo que eso es lo que tenían que haber hecho, ¿no? Pero mucho este pacto quizá entre hombres, ahí sí me atrevo a ponerlo sobre la mesa como hipótesis, no creo que sea únicamente una cuestión de género, creo que también hay una cuestión ahí de una base calderonista, de la parte más radical del panismo que no les permite romper con Calderón, pero por supuesto que hay un trato en ese sentido sí diferenciado en cuanto a pues la aventamos, si tenemos que aventarla en primer nivel, adelante, ¿no? Y creo que como bien dices, si el PAN, insisto, hubiera cambiado de opinión, porque todos hemos cambiado de opinión, es positivo cambiar de opinión, adelante, buenísimo, todos lo podemos hacer. Lo que no se vale es hacerte como que cambiaste de opinión cuando te conviene políticamente, sin disculparte, sin reparar lo que hiciste en el pasado, y sobre todo cuando tus acciones siguen siendo exactamente las mismas. Porque, insisto, si el PAN le importara a las mujeres, se habría disculpado por lo que le hicieron a Josefina Vázquez Mota, que pues, claramente no es santo de mi devoción, pero fue una injusticia por parte del partido, no fue una traición de su partido lo que le hicieron.
y, por supuesto, estarían legislando, gobernando en los pocos estados que le tocan a favor de las mujeres y no en contra, como lo han hecho toda su vida, toda la vida del PAN, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría dejar muy clara es la grandísima hipocresía. Ahora sí que, como dice el presidente, la doctrina de los conservadores es la hipocresía, y lo podemos ver, y creen que no nos estamos dando cuenta de su hipocresía, ¿no? Y yo insisto, y lo he dicho en este espacio varias veces, creo que el peor error político del PRIAN es que no se han dado cuenta de la gran politización de este país y que siguen creyendo que el pueblo es tonto, y pues como dice el presidente, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y me da un poco de curiosidad de entender cómo es que después se van a ir, después de que han insultado, han llenado de mentiras a la gente, han salido con hipocresías, con fake news, cómo es que en 2024 se van a ir a atrever a pedir el voto después de que tratan a la gente como si fuéramos tontos, ¿no? Y que no nos vamos a dar cuenta. Exactamente, exactamente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Renata. El PRI lo ha hecho, el PRI se ha deslindado de figuras que han resultado criminales, bueno, casi todos ellos no, pero que hoy están en la cárcel. Y el PAN lo llegó a hacer en algún momento, como que se hizo de la vista gorda con Padres, pero ahora esta estrategia del gran destructor del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, es pésima. No es que les estemos dando algún tipo de consejo, pero este es definitivamente los clavos en el ataúd del Partido Acción Nacional. Haber de alguna u otra forma apoyado a Genaro García Luna, bueno, dicen que apoyado a Felipe Calderón, pero pues Felipe Calderón y Genaro García Luna, como en la canción de Timbiriche, son uno mismo, así que esa es la realidad. Y yo te quiero agradecer, querida Renata, que te hayas conectado con nosotros, que nos compartas precisamente tu visión sobre ayer, esta marcha del 8M, del Día Internacional de la Mujer. Y te pido, por favor, que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sé que muchas veces han habido momentos con tus redes sociales ante serios ataques en contra de tu persona, pero sé que también ya estás de vuelta en algunas redes. Por supuesto que aquí tienes el apoyo de Sin Censura siempre, y nos gustaría muchísimo saber cómo la gente se puede poner en contacto contigo. Por supuesto que sí, y a mí me encuentran en @rturrente, en Instagram y en Twitter, y si me das un minuto solo para cerrar, algo que se me olvidó decir ayer de la marcha, es que las compañeras de la 4T, las feministas que estamos en la 4T, decidimos volverle a dar flores a las compañeras policías, quienes cuidan la marcha de manera pacífica y sinceramente sin ningún tipo de represión, comparado con el gobierno de Nuevo León, por ejemplo, que es un escándalo las imágenes que vemos, y pues decidimos volver a dar flores a las compañeras policías, porque son mujeres, porque están en un trabajo muy duro, igual que muchas de nosotras, ellas incluso en condiciones mucho más adversas, y pues al final de cuentas somos compañeras. Entonces volvimos a hacer ese acto simbólico de compañerismo con ellas y de un poco de crítica hacia actos del bloque negro que han violentado a algunas de las policías, lo cual consideramos que es totalmente inaceptable cualquier tipo de violencia. Y en esta ocasión también sumamos una demanda muy importante, que es que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, renuncie, porque si ustedes recuerdan, hubo un feminicidio tremendo en la Ciudad de México, de Ariadna, y el presunto feminicida se la llevó a Morelos, muy probablemente coludido con el fiscal. Aventaron su cuerpo en la carretera a Morelos. Es una historia de verdad que da escalofríos a cualquiera, y el fiscal de Morelos salió a decir que se había broncoaspirado. Después la jefa de gobierno encontraron con la fiscalía videos que daban a entender, y ahora podemos, con todas las pruebas de la fiscalía, que el feminicidio en realidad sucedió en la Ciudad de México, y afortunadamente para ese caso pudo entonces entrar la Fiscalía de la Ciudad de México a investigar, y desmintió por completo la versión de la Fiscalía de Morelos, del fiscal. Se hizo una autopsia acá
que mostraba que sí había sido un feminicidio, y gracias a la intervención de la jefa de gobierno y de la fiscalía se detienen a los 2 presuntos feminicidas, a él y otra mujer que iba con ellos. Y bueno, nos parece un escándalo que tendría que ser tema nacional y que los medios de comunicación no lo han hecho. Este fiscal lo puso Graco, el exgobernador de Morelos, y pues en realidad tendría que ser un ejemplo del mal funcionamiento de algunas fiscalías locales que abiertamente encubren feminicidas, y es por eso que decidimos que este 8 de marzo nuestra exigencia número 1 era que el fiscal Uriel Carmona renunciara y fuera investigado. Mi querido Toño, te agradezco este minuto extra para esta pequeña explicación y mandarte un gran abrazo a ti. Muchísimas gracias por el apoyo, el espacio es siempre compartido. Te mando un grandísimo abrazo, los quiero muchísimo a ti, a tu auditorio, y ahorita me quedo un ratito a contestar los mensajes de todos los compañeros y compañeras que saben que los apreciamos muchísimo. Cariño que es mutuo, querida amiga Renata Turrent, cariño que te tenemos aquí en Sin Censura, que te tengo, que tenemos a tu familia, ¿no? Por supuesto, a tu esposo, a tu hijita, ¿no? Renatitititita, mucho cariño del bueno, que aunque no nos conocemos físicamente en esta labor virtual que hemos hecho para buscar esa verdad con justicia, creo que hemos hecho todos una muy buena mancuerna, y no, al contrario, qué bueno que nos puedes compartir este gesto que tuvieron con esas mujeres policías que así como muchas otras mujeres se tienen que enfrentar a un rezago y a diferencias dentro de sus propios trabajos, y ahora les toca enfrentarse a marchas muy, muy duras ahí en la Ciudad de México. También hablar del encubridor de Morelos, es absolutamente necesario que se exhiba, y pues te queremos agradecer aquí que hayas participado con nosotros. Ahí lo tiene usted, la asesora en políticas públicas de la UNAM, Renata Turrent, aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.